Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre 9 monedas de medio dólar más valiosas en circulación. En muchos videos he mencionado ciertos datos que son importantes sobre los diferentes precios que con el tiempo pueden cambiar, ya que pueden aparecer monedas mucho más valiosas según la demanda de parte de los coleccionistas. También quién vendió dicha moneda y cuánto se llegó a vender. Si a usted le gusta estos tipos de videos y todavía no se ha suscrito, lo animo que lo haga. Es completamente gratuito y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo video. Y no es cierto que los coleccionistas se emocionan cuando consiguen monedas interesantes que jamás se imaginaron que encontrarían. Estoy segura que concuerdan conmigo que sí. Y sobre todo cuando son monedas raras que pudieran valer mucho dinero. Por eso deseo que conozcan todas estas 9 monedas de medio dólar que se pueden conseguir en circulación y sobre todo identificar las monedas más importantes y sus diferentes precios. Empecemos hablando de la moneda del año de 1964 P de Kennedy Half Dollar y las monedas de medio dólar de 1964 están compuestas con un 90% de plata. Eso significa que cualquier moneda, sin importar su estado, tendrá un valor de fusión. Y esta moneda de 1964 de Filadelfia, incluso en las peores condiciones, valdrán un mínimo de $12. Pero si hay una moneda calificada como AU58, o sea, casi sin circular, está valorada en $14. Sin embargo, tal vez esto no sea sorprendente, estos precios, ¿no? Los que le acabo de decir. Sin embargo, me gustaría verificar los precios récord que se han subastado. Y el 12 de mayo del 2024, Heritage Auction vendió una moneda de 1964 Kennedy en grado MS68, casi perfecto, por el gran precio de $57,600. ¡Wow! Veamos la siguiente moneda de medio dólar y también es del mismo año, de 1964 de Kennedy Half Dollar. Y la Casa de la Moneda de Denver produjo 156 millones, mucho menos de las monedas de Filadelfia. Sin embargo, estas monedas en condiciones desgastadas, las que comúnmente se consiguen en circulación, podrían tener un valor que realmente es baja. Por ejemplo, si el grado de una moneda es entre 2, que es una moneda regular, a 55 más, o sea, casi sin circular, apenas por debajo del grado mainstay, están aproximadamente en $13. Sin embargo, tengan en mente que si la moneda está sin circular, su precio será mayor. Obviamente, dependiendo del grado o condición de la moneda. Y hablemos nuevamente de los precios récord. Para una moneda de 1964 de Kennedy, que se considera una de las más finas y con calificación MS68 casi perfecto, mire amigos y amigas, se llegó a vender por $22,325. Muy buen precio. Ahora veamos la tercera moneda con duplicación del año de 1964 de Doubleday. Y en este caso es un error de duplicación y esto sucede durante la fabricación del troquel que debió ser acuñado al menos 2 veces para transferir todos los detalles del centro. Y si se mueve ligeramente entre acuñaciones, el resultado es una imagen duplicada. Para una moneda de 1964 con duplicación
con calificación 50 o superior están entre $20 y obviamente aumenta aproximadamente $32 para una moneda con calificación 58 más. Veamos otra moneda con otra diferente variedad y es del año de 1964, el D sobre D, Kennedy Half Dollar. Y este es otro tipo de error ocurrido en 1964, que fue la reperforación del acuñamiento de seca en alguna de las monedas producidas en Denver. Una segunda letra D aparece al lado de la primera. Y es verdad que el acuñamiento de seca es muy pequeña, por eso es recomendable y más fácil detectarla con una buena lupa o un microscopio. Si encuentras una de estas monedas con dicho error con grado o calificación 40, o sea, extremadamente fina, vale alrededor de $19. Sin embargo, esta cifra aumenta a $27 por un ejemplar casi sin circular, o sea, con una calificación 50. Y si la calificación es mejor, tal como 58 más, pues estaría alrededor de $38. De vez en cuando necesitamos saber precios reales. No siempre son monedas que valen miles de dólares. Por lo tanto, tengan esto en consideración. Observemos la quinta moneda y es del año de 1972 de Kennedy con no FG. Y esta moneda tiene una variedad muy interesante que lleva las iniciales del diseñador de la moneda, que en este caso fue Frank Gasparro, en el lado reverso de la moneda. Aparecían entre la pata izquierda del águila y su cola. Pero por error de parte de la Casa de la Moneda, una pequeña cantidad de las monedas de 1972 de Denver no tenían las iniciales FG. De hecho, este tipo de error ha ocurrido en otras monedas y esto significa que los coleccionistas están dispuestos a pagar más por una moneda que es rara. Como siempre, cuanto mejor sean las condiciones de la moneda, más valdrá. La compañía PCGS valora un ejemplar calificado como extremadamente fino, o sea, 40, en alrededor de $275. Veamos la siguiente moneda del año de 1974 de Kennedy, Double Die. Y la duplicación es nuevamente más evidente en el lema "In God We Trust", o sea, en Dios confiamos. Los precios van a variar. Por ejemplo, una moneda de 1974 de Kennedy con calificación extremadamente fino, o sea, el número sería 40, está valorado por PCGS en $28. Y quiero mencionar un punto importante. Cuando hablamos de monedas certificadas, es verdad que una certificación independiente aumentará el precio que los coleccionistas estarán dispuestos a pagar. En este caso, no es probable que valga la pena si es una moneda que ha estado en circulación. Sí, escucharon bien. Y les voy a decir el por qué. A menos que sea una moneda inusual por alguna otra razón, su precio máximo será menos de $40. Así es que no vale la pena certificar dicha moneda porque es la misma tarifa que cobra PCGS por su servicio regular. Estoy mencionando regular para calificar una moneda. Y además hay que pagar un cargo de envío. Tengan este dato en consideración. Veamos otra moneda que se puede encontrar y es del año de 1976S, el Silver Kennedy Half Dollar. Y esta moneda de 1976 conmemora el bicentenario de la Declaración de Independencia. Y para la Casa de la Moneda de los Estados Unidos produjo varias monedas y una de ellas fue esta moneda de plata de Kennedy.
Es verdad que se produjo otras monedas que se produjeron en la Casa de la Moneda de Denver y Filadelfia, pero estas tenían un núcleo de cobre y están revestidas con una mezcla de cobre y plata. Como adición especial de un solo año, estas monedas siempre se consideraron piezas de colección y hoy en día todavía son muy fáciles de encontrar, lo que mantiene los precios modestos. Tal si la moneda ha estado en circulación, vale aproximadamente entre $6 a $7 según su grado. La siguiente moneda es un tipo de error interesante y es del año de 1971 d el Kennedy Half Dollar. También pudiéramos decir que es un tipo de error de acuñación más inusuales, ya que se acuñó con el planchet equivocado. Y en 1970 fue el último año en el que se acuñaron las monedas de Kennedy con plata, excepto la moneda de 1976 bicentenario de plata. Pero al menos uno de los planchets revestidos de plata parece haber quedado atascado en las prensas de moneda a finales de año. Y como resultado fue una moneda muy inusual y hasta se ha certificado por PCGS. De hecho, se llegó a subastar en el 2003 y se vendió por $6,038. Muy buen precio. Ahora veamos otra moneda que se acuñó por error con una plancha equivocada y es del año de 1977 de Kennedy. Circunstancias similares estuvieron detrás de la producción de la moneda de 1977 Kennedy acuñado en una plancha revestida de plata. En este caso, la plancha estaba destinada a usarse en la de 1976 bicentenario revestida de plata. Sin embargo, de alguna manera terminó siendo acuñada con un troquel de Denver al año siguiente. Y el resultado fue otra moneda errónea que fue muy buscada por los coleccionistas. De hecho, esta moneda apareció en un rollo de monedas medio dólares emitidos por el Banco de Texas y fue calificada como MS64 por la compañía PCGS y se vendió en una subasta en el 2007 por $6,900. ¡Wow! Bueno, pero tal vez usted se pregunte, ¿cómo me doy cuenta de dicho error en la moneda? Bueno, pues sencillo, hay que pesar la moneda. Si pesa 11,5 gramos en lugar de 11,3 gramos, podría valer mucho dinero. Recuerden que les dejo varios sitios web numismáticos aquí abajo del video en la caja de información donde pueden encontrar más información de las monedas y sus registros de los diferentes precios. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Apreciaría inmensamente un like, que comenten y sobre todo que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Bueno, para que llegue a otros hogares y siga creciendo nuestra familia numismática. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.